Començar esta conferència dins del cicle de conferències de la Facultat de Física. En aquest cas anem a dedicar la conferència a l'eclipsi de Sol que tindrem enguany el 12 d'agost i per això donarà la conferència Juan Fabregat. Vaig a llegir un poc la seva ressenya. Juan Fabregat Llueca és doctor en Ciències Físiques i catedràtic d'Astronomia de la Universitat de València. El seu treball científic es centra en l'estudi de l'estructura i l'evolució de les estrelles massives, dels cúmuls estel·lars joves i de l'estructura de la galàxia. Va ser director del Departament d'Astronomia i d'Astrofísica entre el 96 i el 99 i director de l'Observatori Astronòmic de la Universitat de València entre 2008 i 2010. Ha treballat també a les universitats de Southampton i Hertfordshire de Regne Unit i a l'Observatori de París a França. Ha publicat més de 150 treballs de recerca a revistes i congressos internacionals i ha dirigit 8 tesis. Va ser membre electe del comitè organitzador del grup de treball sobre estrelles B actives de la Unió Astronòmica Internacional en el període de 2003 a 2006 i coordinador d'aquest comitè organitzador en el període de 2006-2009. És avaluador de diverses revistes internacionals al primer tercil de l'índex d'impacte. També és membre avaluador de l'ANEP i de l'ANECA. Va ser coordinador de la secció astronòmica amateur de la Societat Espanyola d'Astronomia entre 2002 i 2009 i president de l'Associació Valenciana d'Astronomia entre el 82 i el 87. A damunt ha escrit dos llibres de text per a ensenyament secundari i batxiller, juntament amb altres autors. Ha impartit diversos cursos de formació per a professorat de secundària i més d'un centenar de conferències de divulgació. Així que, bueno, espero que disfruteu de la ponència. Moltes gràcies. Nada, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la facultad por esta invitación a dar la charla sobre el eclipse de Sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de este año y que será visible pues desde parte de España y en particular desde la mitad norte de la Comunidad Valenciana. Sí, aquí para empezar, bueno, para ilustrar la charla, pues una imagen artística de lo que podemos ver en un eclipse de Sol. En un eclipse de Sol, la Luna se interpone entre el Sol y el observador y entonces tapa el disco solar, la fotosfera solar, lo que llamamos el disco solar, y eso pues es un espectáculo natural bastante interesante, ¿no? Porque nos permite, bueno, se hace de noche, en pleno día, oscurece, hay cambios en los ciclos de la naturaleza, cambios breves que luego se recuperan y además nos permite ver las partes más externas de la atmósfera y de la corona solar, que ahora veremos con detalle pues cómo, qué es todo esto y qué interés tiene su observación. Bien, aquí tenemos, el eclipse será solo visible desde parte del globo terrestre, ¿no? Desde parte de la Tierra. Aquí lo que vemos en esta imagen es donde será visible el eclipse total, es decir, donde la Luna tapará por completo el disco solar. Entonces vemos que la zona de visibilidad del eclipse la zona de visibilidad del eclipse empieza en el norte de Siberia y va trasladándose, se verá también desde la costa este de Groenlandia, desde una fracción de Islandia y luego desde España, desde la península ibérica y las Islas Baleares. Como el resto de las zonas de visibilidad son de difícil acceso, pues prácticamente todos los observadores internacionales interesados en observar el eclipse pues se trasladarán a España, ¿no? Con lo cual, para observarlo, con lo cual se espera pues que tendremos bastante afluencia de público. Y por lo tanto conviene, si tenemos interés en en observar el eclipse, que hagamos nuestros planes y que nos desplacemos al lugar de observación con la suficiente antelación. Aquí tenemos un detalle de dónde será observable el eclipse en España, en la península ibérica y en Baleares. Vemos que la zona donde es observable la totalidad pues comienza por el norte de España, por la región de Asturias y luego se va desplazando hasta la Comunidad Valenciana y finalmente hasta las Islas Baleares. Bien, este eclipse, como digo, tendrá lugar el próximo 12 de agosto, pero en años sucesivos tendremos otros 2 eclipses más,
observables desde donde nos encontramos o relativamente cerca. De hecho, el año próximo, el 2 de agosto de 2027, habrá también un eclipse de sol total observable desde la península ibérica, pero esta vez solo desde el sur. Vemos aquí la zona donde será observable la totalidad, que pasa por aquí abajo, ¿no? Desde España solo será observable pues desde las provincias de Cádiz y de Málaga, y también en la parte más al sur de las provincias de Granada y de Almería. Y luego será también observable en buenas condiciones pues en el norte de África, ¿no? La banda de totalidad pues se extiende por el norte de África hasta Egipto. De hecho, este será un eclipse muy largo debido a circunstancias que expresaremos a continuación, y el máximo del eclipse ocurrirá o será visible en la ciudad egipcia de Luxor, ¿no? La ciudad histórica. Entonces puede ser una experiencia interesante observar un eclipse de más de 6 minutos de duración desde Luxor, aunque creo que ya no queda sitio en la ciudad para encontrar alojamiento. Y luego tendremos también visible, esta vez desde toda la Comunidad Valenciana, tendremos un nuevo eclipse, esta vez anular, en el 26 de enero del año 2028. Entonces esto se denomina como la tríada de eclipses ibéricos, y que nos indica que efectivamente en este año y los 2 años próximos pues vamos a tener en nuestras proximidades la posibilidad de observar estos 3 eclipses, 2 totales y 1 anular. Bien, esto es una circunstancia bastante afortunada, ¿no? Porque los eclipses, como por razones que vamos a explicar ahora a continuación, pues no son tan comunes los eclipses totales de sol. Aquí presento los resultados de un estudio reciente del profesor Graham Jones, que dio hace pocas semanas pues una conferencia en el Observatorio Astronómico sobre este trabajo precisamente, donde lo que se indica es la frecuencia de eclipses totales de sol o de eclipses anulares o de eclipses parciales en un lugar dado de la Tierra. Y las cifras que aparecen aquí, digamos que son los intervalos medios. O sea que como media, en un lugar dado de la Tierra ocurre un eclipse total de sol cada 373 años y un eclipse anular de sol cada 226 años. De hecho, el próximo eclipse total de sol visible desde España peninsular no tendrá lugar hasta el siglo próximo, hasta el siglo XXII. Entonces, esta circunstancia de que tengamos en las proximidades 3 eclipses, 2 de ellos totales y 1 anular, pues es una circunstancia bastante extraordinaria, y que, bueno, conviene que la aprovechemos porque no tendremos otra parecida en muchos siglos. Bien, vamos a explicar ahora la fenomenología de los eclipses. ¿Por qué ocurren eclipses y por qué estos eclipses son tan raros y tan difíciles de observar desde un lugar dado? Toda esta fenomenología tiene que ver con las posiciones relativas de 3 astros, que son el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces, para empezar a introducir esto, pues, bueno, voy a introducir en primer lugar una terminología que hace referencia al concepto de eclíptica. Aquí lo que tengo en esta imagen pues es una representación de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Como sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol y, de acuerdo con la primera ley de Kepler, la Tierra sigue una órbita elíptica alrededor del Sol, sigue una trayectoria elíptica, y en uno de los focos de esa elipse se encuentra el Sol. Al plano en el cual se encuentra la órbita de la Tierra se denomina plano de la eclíptica, o simplemente eclíptica. Bien, el astro siguiente que entra en juego es la Luna. La Luna es el único satélite natural de la Tierra, como sabemos, y da una vuelta a la Tierra en aproximadamente 27 días y medio, también en una órbita elíptica. Las posiciones relativas de la Tierra, la Luna y el Sol dan, por tanto, lugar a una serie de fenómenos. El primero que voy a introducir es el fenómeno de la lunación, o de las fases de la Luna. Sabemos que la Luna, observada desde la Tierra, pues no presenta siempre el mismo aspecto, sino que presenta diferentes fases, ¿no? Tenemos una fase de luna llena, en que vemos la Luna completamente iluminada, culminando a la medianoche. Tenemos fase de luna nueva, en que no se ve la Luna, y tenemos los cuartos. Digamos que estas fases tienen que ver con las posiciones relativas de los 3 astros. Como vemos aquí en esta gráfica, tenemos la situación de luna nueva. Bueno, en la gráfica el Sol estaría a la derecha, no entra dentro de la gráfica. Entonces tenemos en la fase de luna nueva que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.
Por tanto, la parte de la Luna que está iluminada por el Sol no la vemos, está al otro lado. Vemos la parte oscura que no es brillante y además la vemos en la misma dirección que el Sol. Por tanto, no vemos la Luna. Luna nueva, la Luna está en las cercanías del Sol, por tanto, de verla la veríamos de día, muy cerca del Sol, pero como además vemos la parte no iluminada, pues no se ve la Luna. El caso de la Luna llena es el opuesto. La Tierra se encuentra situada, en este caso, entre la Luna y el Sol. Por tanto, desde la Tierra vemos la parte iluminada de la Luna, desde la Tierra vemos la parte iluminada de la Luna y además la vemos al lado contrario del Sol, la vemos por la noche. La Luna llena la vemos culminar a la medianoche, cuando se produce la culminación inferior del Sol. Y luego tenemos además pues, las otras situaciones, en los cuartos, cuarto creciente y cuarto menguante, pues es que cuando desde la Tierra vemos la mitad de la Luna iluminada y la otra mitad no iluminada. Entonces vemos pues, bueno, las fases características que todos hemos visto y que van sucediéndose a lo largo de la lunación. Otro dato que hay que tener en cuenta para la casuística ya de los eclipses es que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, el plano de la órbita de la Luna no está contenido en la eclíptica, sino que está inclinado aproximadamente 5 grados con respecto al plano de la eclíptica. Si la órbita de la Luna estuviese contenida en la eclíptica, pues claro, en cada fase de luna llena tendríamos un eclipse de luna y en cada fase de luna nueva tendríamos un eclipse de sol. Pero esto no es así. Vemos que para que se dé el eclipse, para que se dé un eclipse de sol, tenemos que estar en una fase, hace falta 2 requisitos. Tenemos que estar en una fase de luna nueva y además la luna tiene que estar en la eclíptica, que en general no está. Como vemos aquí en la imagen anterior, pues tenemos una representación de esa órbita de la Luna inclinada a 5 grados con respecto a la eclíptica. Claro, 2 planos que no son paralelos se cortan en una línea, que es lo que se llama en este caso la línea de nodos, y la intersección de la línea de nodos con la órbita de la Luna, pues da lugar a lo que se llama el nodo, se llaman los nodos lunares. El nodo ascendente, que es cuando la Luna pasa de estar bajo de la eclíptica a estar arriba, y el nodo descendente, que es cuando la Luna pasa de estar arriba de la eclíptica a estar abajo. Entonces, para que se dé el eclipse de Sol, necesitamos que se den a la vez las 2 condiciones. El eclipse de Sol se da siempre, por supuesto, en fase de luna nueva, ¿no? Yo recuerdo una nota de prensa de hace muchos años, ¿no?, que se hablaba de que el eclipse iba a ser especialmente espectacular porque coincidía con la fase de luna nueva. Pues no, siempre coincide con la fase de luna nueva. Son 2 condiciones. El eclipse de Sol tiene lugar en la fase de luna nueva y además, en el momento del eclipse, la Luna tiene que estar en uno de los nodos de su órbita. No exactamente, pero muy cerca. Hay como un margen de unos 18 grados a lo largo de toda la órbita de la Luna para que efectivamente se pueda producir un eclipse total. Si la Luna no está cerca a uno de sus nodos, entonces en el momento de la luna nueva o pasa por arriba del Sol o pasa por bajo, según se encuentre arriba o abajo de la eclíptica. Y entonces no tenemos eclipse. En la mayoría de las lunas nuevas no hay eclipse, ¿no? Porque esta condición de que en el momento de la luna nueva la luna se encuentre en el nodo, pues es una condición relativamente rara. Y eso hace que los eclipses pues sean fenómenos raros de observar. Bien, para seguir con la casuística de los eclipses, pues ahora entra en juego un hecho que es realmente afortunado, es una casualidad. Es una casualidad el hecho de que el tamaño aparente de la Luna, vista desde la Tierra, sea prácticamente igual al tamaño aparente del Sol. Tenemos que, en fin, los tamaños reales intrínsecos de ambos astros pues son muy diferentes, ¿no? La Luna tiene aproximadamente la 1/4 parte del diámetro de la Tierra, unos 3.500 kilómetros, el Sol tiene 1.400.000 kilómetros de diámetro, pero el Sol se encuentra mucho más lejos que la Luna. Entonces, por casualidad, porque no es por ninguna razón física, por casualidad, las distancias y los tamaños juegan para que desde la Tierra ambos tamaños aparentes sean iguales. Esto además es una casualidad en el espacio y en el tiempo,
porque esto no siempre será así. Como la Luna se va alejando paulatinamente de la Tierra, llegará un momento en que se producirá el último eclipse total de Sol. Y a partir de ahí ya no habrá más eclipses totales. Pero bueno, para esto, como esa velocidad de alejamiento de la Luna es muy pequeña, para eso faltan muchos millones de años y entonces de momento no nos tiene que preocupar. Bien, el hecho de que los tamaños aparentes sean iguales, lo que implica es que el cono de sombra que proyecta la Luna con respecto a la luz del Sol esté prácticamente en la superficie de la Tierra. Y por eso el eclipse, para ver el eclipse total, tenemos que estar dentro de ese cono de sombra. Y es por eso por lo que los eclipses de Sol no se ven en todas partes. Hay que ir a un lugar concreto que es donde va a verse el eclipse. Ese lugar concreto es donde incide el vértice del cono de sombra que proyecta la Luna con respecto a la luz del Sol. Claro, aquí en esta imagen solo tenemos un punto, pero hay que tener en cuenta que esto es dinámico, ¿no? Mientras se produce el eclipse, pues la Tierra está girando y la Luna está moviendo en su órbita. Por eso lo que tenemos es una traza, como la que he enseñado antes, que tenemos una franja de unos pocos centenares de kilómetros de anchura que recorre toda la Tierra y es desde esa franja desde donde se verá el eclipse total. Si nos situamos fuera de esta franja, en fin, si estamos cerca, veremos el eclipse parcial, es decir, la Luna no coincidirá exactamente con el Sol, pero veremos parte del Sol ocultándose cuando pasa la Luna por delante. Esto, bien, esto en cuanto a eclipses totales, y luego para la cuestión de la diferencia entre eclipses totales y anulares, pues aquí lo que tenemos que matizar es eso de que los tamaños aparentes del Sol y de la Luna son iguales. Ambos tamaños aparentes son variables, porque dependen de la distancia. Entonces, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, es elíptica, pues a veces la Tierra está más cerca o a veces está más lejos. Y por tanto, el tamaño aparente del Sol a veces es más grande cuando la Tierra está en el perihelio y a veces más pequeño cuando la Tierra está en el afelio. Y aquí tenemos los tamaños máximos y mínimos tanto del Sol como de la Luna. Como la elipticidad de la órbita de la Tierra es muy pequeña, pues digamos que entre el tamaño aparente del Sol solo varía un 3% entre situación de perihelio y de afelio. La órbita de la Luna tiene una excentricidad mayor y, por tanto, su tamaño aparente sí que varía más. Vemos que puede haber una variación de hasta el 14%. Y esto da lugar pues, a un término que se ha popularizado últimamente en los medios, que es el término de superluna. Cuando nos dicen, ese mes va a haber la luna llena, va a ser una superluna. Y eso parece pues, que vaya a ser algo realmente espectacular. No, digamos que sí, que la superluna tiene lugar cuando la luna llena ocurre en el momento en que la Luna está cerca del perigeo, pero claro, esta variación del 14% no es apreciable sin instrumentos de medida, ¿no? Instrumentos de medida de iluminación, de instrumentos de medida del tamaño angular, digamos que a simple vista y sin referencias no vamos a ver ningún efecto de la superluna que la diferencia a cualquier otra luna llena del año. Bien, volviendo a los diámetros aparentes, pues claro, viendo las cifras que aparecen aquí, vemos que en general el tamaño aparente de la Luna es inferior al tamaño aparente del Sol. Y entonces el disco de la Luna no tapa completamente el Sol, y ahí se produce el eclipse anular. Aquí tendríamos esta situación. Tenemos la situación de eclipse total, como el que veremos el 12 de agosto, el tamaño aparente de la Luna es ligeramente superior al tamaño aparente del Sol. Por eso el disco de la Luna tapa completamente el disco solar y tenemos el eclipse total. En el caso del eclipse del 2028, que será anular, estaremos en esta situación. El tamaño aparente de la Luna es menor que el tamaño aparente del Sol. Entonces el disco lunar no oscurecerá completamente el disco solar y tendremos el eclipse anular, que es menos espectacular porque, claro, al oscurecer completamente el disco solar, la fotosfera, pues vemos esos detalles de la cromosfera, de la alta atmósfera solar y de la corona, que es lo que da más espectacularidad a los eclipses, entre otras cosas. Bien, y luego, como comentaba también, si la alineación no es perfecta, pues entonces lo que tendremos es un eclipse parcial. Y ahora, pues,
alguna indicación de lo que podemos ver en los eclipses. Pues nada, durante el eclipse, aparte de todas las cuestiones ambientales, ¿no?, que se puede hacer de noche en pleno día, que los animales pues cambian sus costumbres, que hay una bajada brusca de la temperatura, directamente en lo que se refiere a la observación del Sol, pues podemos apreciar ciertos detalles de la atmósfera solar que normalmente no se pueden ver porque, claro, como la fotosfera solar brilla mucho más, pues la luz oscurece estos detalles de esta atmósfera que emite mucha menos luz. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos aquí, estas detalles en rojo, son lo que se llama llamaradas o fulguraciones solares, y esto son regiones de la alta atmósfera del Sol por las cuales circula material a una alta temperatura. Todo esto tiene que ver con la actividad magnética del Sol, ¿no? El Sol, en el interior del Sol, en la parte próxima a la superficie solar, se producen campos magnéticos por efecto dinamo. Esos campos magnéticos afloran a la superficie solar y por dentro de ellos circula materia. Circula materia que se eleva a temperaturas más altas que las temperaturas de la fotosfera y por eso emite sobre todo líneas de emisión. Lo que vemos en rojo son líneas de emisión del hidrógeno, H-alfa concretamente. Entonces, como hay mucha menos cantidad de materia aquí que en la propia fotosfera solar o más hacia abajo, pues la intensidad que emiten es menor, pero cuando tapamos la fotosfera, en el caso del eclipse de forma natural, con la luna que tapa la fotosfera, entonces es cuando podemos ver estas protuberancias, estas llamaradas, que es precisamente la materia que forma, que circula por esos tubos de campo magnético. Estos tubos a veces se rompen y lanzan la materia, lanzan tormentas, chorros de partículas, principalmente protones, hacia la Tierra, que llegan un día después, cuando llegan a la Tierra son reconducidos por el campo magnético terrestre, entran en regiones cercanas a los polos magnéticos, allí interaccionan con la atmósfera, principalmente con las partículas de la ionosfera, y eso produce fenómenos de fluorescencia, que es lo que conocemos como auroras boreales. Bien, y luego, otro aspecto de la corona que podemos ver en el eclipse es la corona solar. La corona solar es la parte más externa de la atmósfera del Sol y está formado pues, por un plasma muy tenue y muy caliente pues, a una temperatura del orden del 1.000.000 de grados, ¿no? Se ve bien en rayos X precisamente por esa alta temperatura, pero bueno, en una observación visual pues, lo podemos ver como aparece aquí en esta fotografía. Yo he llegado a ver la corona solar, el primer eclipse total que yo observé fue a 4.000 metros de altura en Bolivia, en el altiplano, y la corona solar ocupaba prácticamente un cuarto de todo el cielo. A una distancia más baja, con una atmósfera más tenue y además en este caso, pues el Sol estará muy bajo, no la veremos tan grande, pero la corona siempre se aprecia en estas, cuando podemos observar el eclipse de Sol. Bien, aquí tengo unas imágenes también de un eclipse anular, como el que podremos ver en el año 2028. Aquí tenemos la fase de parcialidad, cuando el disco de la Luna empieza a pasar por delante del disco solar, y en el momento de la conjunción, pues lo que vemos es que la Luna no llega a tapar todo el disco solar. Entonces vemos únicamente este anillo, de ahí el nombre de anular, y claro, como la fotosfera brilla bastante, pues aunque veamos una fracción pequeña de la superficie total del Sol, en los eclipses anulares no llega a apreciarse ni las protuberancias ni la corona solar. O sea que son menos espectaculares, pero también es un detalle, también es una observación interesante. Bien, y por completitud, pues hablar un poco de los eclipses de luna, muy brevemente. En el caso del eclipse de luna tenemos la situación opuesta, es la luna la que entra en la sombra de la Tierra. Tiene que darse también la misma circunstancia, ¿no? La circunstancia de que sea situación de luna llena y que además la luna esté cerca de uno de sus nodos. Entonces, en este caso, como es la luna la que entra en el cono de sombra de la Tierra y el cono de sombra de la Tierra es bastante más grande, el eclipse dura bastante más tiempo, por una parte, y por otra es visible desde toda la Tierra. En fin, es visible desde el hemisferio desde el cual se ve la luna. Entonces, eclipses de luna pues, son mucho más comunes, ¿no? Porque en el momento en que se produce el eclipse total de luna, pues se puede ver desde la mitad de la Tierra, ¿no? Desde la mitad de la Tierra en que es de noche, ¿no? Como la luna llena culmina a la medianoche, pues desde la mitad de la Tierra en que es de noche se puede ver el eclipse de luna. Así que
y bueno, y son también más frecuentes porque el cono de sombra de la Tierra es mucho más grande y entonces esa condición de que la Luna tiene que estar muy cerca de uno de los nodos de su órbita, en este caso es menos restrictiva. Así que tendríamos pues más facilidad en ver eclipses totales de Luna que de Sol. Sí, aquí bueno, tenemos explicación de esto y aquí pues un poco las fases del eclipse de Luna. Como vemos, el cono de sombra a la distancia a la que se encuentra la Luna es mucho más grande que la Luna y por eso los eclipses de Luna, la totalidad pues puede durar bastante tiempo, puede durar más de una hora, en el mejor de los casos en que el eclipse sea muy central. Bien, y con esto termino la explicación de toda la fenomenología de los eclipses y las razones por las cuales se producen los eclipses y su periodicidad, y ahora quería hablar un poco pues, de observaciones realizadas en algunos eclipses históricos, ¿no? Digamos que hasta hace no mucho la observación de los eclipses solares pues era una circunstancia de interés científico para tratar de profundizar principalmente, antiguamente, en los eclipses hasta mitad del siglo XIX, el interés de observar eclipses era precisamente el interés de medir con precisión el tiempo de comienzo y final de los eclipses, porque eso permitía mejorar el conocimiento del movimiento aparente del Sol, del movimiento de la Luna y aportar datos más precisos para los estudios de mecánica celeste. A partir de mitad del siglo XIX hay un interés... A partir de la mitad del siglo XIX es cuando empieza los estudios astronómicos físicos, ¿no? Podríamos decir que es cuando tiene lugar el origen de la astrofísica, ¿no? Con los desarrollos, a partir de desarrollos instrumentales como la espectroscopía y también de la fotografía, pues digamos que el interés en observar eclipses en esta segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pues es un interés ya más físico, un interés en conocer realmente los fenómenos, conocer la naturaleza del Sol, que no se conocía bien en la época, y conocer procesos físicos que tenían lugar en el Sol, aparte de otras circunstancias también de mecánica celeste, como en eclipses anteriores. El eclipse de 1860, pues es muy notable. Fijaos que la zona de la totalidad es prácticamente la misma que la del eclipse que tendremos este mes de agosto. Y bueno, desde el Observatorio de Madrid, y además por, incitados por el gobierno del general O'Donnell en la época, pues se hizo una campaña para invitar a equipos científicos internacionales a desplazarse a España para hacer observaciones físicas del eclipse. Y esta campaña se pusieron todas las facilidades, pues aduaneras, de facilidades para el transporte de personas y de instrumentos, y esto hizo que viniesen más de 10 expediciones internacionales a observar el eclipse desde España, a partir de todas estas facilidades. Bien, antes de este eclipse de 1860 se había tomado en un eclipse precisamente en 1851 la primera fotografía de la corona solar, en un eclipse que se observó desde Königsburg, en Prusia, hoy en día Kaliningrado, que forma parte de Rusia en la actualidad. Se tomó esta primera fotografía de la corona solar, que no es exactamente una fotografía, es lo que se denomina un daguerrotipo. No es una técnica previa a la fotografía, en que una placa metálica sensibilizada con una emulsión fotosensible, pues se exponía y en una exposición muy larga pues quedaba una traza de la luz que había incidido. Digamos que esta técnica era muy poco sensible y de hecho daguerrotipos en el ámbito de la astronomía solo se obtuvieron de la Luna, del Sol y de 2 o 3 de las estrellas más brillantes. Pero bueno, se vio que esta técnica podía servir para avanzar en el conocimiento de la corona solar y además en el eclipse de 1860 pues se probaron nuevas técnicas de fotografía que superaban al daguerrotipo y de las que hablaré ahora a continuación. Con respecto a la corona solar, en esa época había dudas acerca de su naturaleza. De hecho, había como 3 teorías que intentaban explicar lo que es la corona solar. Había una teoría más física, lo que se llamaba teoría topográfica, que decía que la corona era parte de la atmósfera solar, es decir, era un elemento físico perteneciente al Sol. Por otra parte, había una teoría atmosférica, que proponía que no, que era un efecto que se producía en la atmósfera terrestre durante el eclipse, y había una teoría óptica,
que proponía que todo esto se trataba de fenómenos ópticos al pasar la luz del Sol tangente al limbo de la Luna, fenómenos de difracción, de interferencia, que provocaban pues, que se viese esa corona. Entonces, en este eclipse de 1860, hubo dos expediciones que tomaron fotografías del Sol y que permitieron establecer definitivamente que, en efecto, la corona solar es una componente física del Sol. No hemos de recordar que qué es el Sol y cómo funciona el Sol no se conoce bien pues, hasta los años 20, 30 del siglo XX. Entonces, una de las expediciones más importantes vino a la Comunidad Valenciana, concretamente se estableció en el desierto de Las Palmas, en Castellón, y aquí vino pues, Antonio Aguilar, que era el director del Observatorio de Madrid, y es el que promovió toda la campaña internacional de observación del eclipse, y vino también uno de los astrónomos más prestigiosos de la época, el padre Angelo Secchi, director del Observatorio Vaticano, que fue uno de los pioneros de la espectroscopía, de la técnica de la espectroscopía astronómica. De hecho, fue el primero que estableció una primera clasificación espectral de las estrellas. Junto con otros equipos, el Angelo Secchi trajo un telescopio específico para tomar fotografías del Sol durante el eclipse y en particular de la corona solar. Y para obtener esas fotografías, pues invitó a participar en su expedición a un experto en fotografía de la época, que era José Montserrat. José Montserrat era catedrático de química general de la Universidad de Valencia, fue decano de la Facultad de Ciencias y, como tenemos aquí la foto, que es de las fotos de los rectores de la Universidad de Valencia, fue rector de la universidad entre 1874 y 1880. En fin, su rectorado parece ser que tuvo bastante impacto, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la física y la química experimental, potenció el jardín botánico, potenció laboratorios y, bueno, y como dato anecdótico, también fue el que mandó erigir la estatua de Luis Vives, que es la que ahora se encuentra en la calle de la Nave. Bien, pues Montserrat era uno de los expertos internacionales más notables en la técnica de la fotografía astronómica y, de hecho, en una técnica nueva que se llamaba la técnica del colodión y que consistía en, ya sobre placas, o bien placas metálicas o placas de vidrio, se colocaba una solución química, el colodión, y una vez se secaba este colodión, pues se depositaba sobre las placas otra emulsión fotosensible y una vez colocada esta emulsión se tenía que tomar la fotografía todavía con la placa húmeda y se tenía que revelar a continuación inmediatamente. Entonces era una técnica muy difícil porque el laboratorio fotográfico había que tenerlo en el lugar propio de la observación, había que preparar in situ las placas y una vez preparadas las placas, había 15 minutos que mantenía la sensibilidad y una vez tomadas había que revelarlas inmediatamente. Para este trabajo se contó con un equipo de 5 personas, digamos que estaba el padre Vikander, que era catedrático de física del seminario de Salamanca y que también era jesuita, como Angelo Secchi, se encargó de manejar el telescopio, y Montserrat, con 3 ayudantes de su cátedra de química de la Universidad de Valencia, son los que tomaron las fotografías. Digamos que era una observación muy incierta porque era la primera vez que se trabajaba con esta técnica en fotografías de la corona solar y no se tenía ninguna idea acerca de los tiempos de exposición. Entonces Montserrat estuvo haciendo pruebas 2 semanas antes, tomando fotos de la Luna, y bueno, el caso es que estas observaciones fueron un éxito, consiguió obtener 14 fotografías, 9 de la parcialidad y 4, las que aparecen aquí, de la totalidad, donde efectivamente sí que pueden verse estas protuberancias, como las que hemos visto en la foto anterior más moderna. La segunda expedición más importante en el mismo eclipse es la que tuvo lugar en Ribavellosa, Álava, dirigida por Warren de la Rue, que es este señor que aparece aquí, que era un industrial adinerado inglés, muy interesado en la química y en la astronomía y que también es de los que desarrolló esta técnica del colodión y también pudo obtener con un telescopio que permitía mayor aumento en el plano focal, pues obtuvo muchísimas fotografías, pero de todas ellas las que obtuvo, consiguió obtener 2 en las cuales sí que se veía bien también las protuberancias solares y la corona.
Aquí las tenemos. Bueno, esto es solo lo que se publicó, coloreadas a mano, ¿no? Esta técnica no permitía, lógicamente, hacer fotos en color, pero bueno, obtuvo estas fotografías también y fue precisamente la comparación entre las fotografías de Montserrat y las fotografías de la Rue que permitieron establecer que, efectivamente, toda esta fenomenología estaba asociada a la atmósfera del Sol. ¿Por qué? Porque desde dos lugares separados centenares de kilómetros, pues podíamos ver la misma configuración de protuberancias. Tenemos esta que asemeja a esta, en fin, salvando las diferencias de paralaje solar y lunar, y esta de aquí, que es más semejante a estas dos últimas de aquí. Entonces, esto permitió establecer que, efectivamente, no se trata, las protuberancias y la corona no se trataban de fenómenos propios de la atmósfera de la Tierra, sino que eran fenómenos propios del Sol. Esta idea tardó un poco en implantarse, ¿no? Porque también la mayoría de los científicos eran partidarios de la teoría óptica. Y claro, si es un efecto que se produce por fenómenos ópticos en la Luna, pues también se tendrían que ver igual en los dos sitios. Pero bueno, esto digamos que en el eclipse total que hubo en 1868 ya se emplearon técnicas espectroscópicas, que es precisamente en ese eclipse cuando se descubre el helio, se descubre una línea de emisión que no correspondía a ningún elemento conocido y que resultó ser el helio, y que después del eclipse se elaboraron técnicas para poder tomar espectros tangentes al Sol, donde también se veía esa línea de helio fuera de eclipse, con lo cual ya es en 1868 cuando queda perfectamente establecido que toda esta fenomenología corresponde a la física solar, a la física del Sol. Bien, otro eclipse interesante, en el que también, lo incluyo porque también pasó por la misma región que tenemos aquí, también pasó por la Comunidad Valenciana, también atrajo a grandes equipos internacionales, en particular en la Comunidad Valenciana hubo 3 equipos, el más grande se ubicó en Alcalá de Xivert, pero luego también en Benicarló vino José Comas y Solá, uno de los astrónomos más notables, españoles más notables de principios del siglo XX, hubo otro equipo que se instaló en la Cartuja de Portaceli, pero el equipo más importante, que era un equipo que vino del Observatorio Lick de Estados Unidos, se estableció en Alhama de Aragón, en la provincia de Zaragoza. Entonces, bueno, ya estamos en el siglo XX, ya se han desarrollado mucho las técnicas de la espectroscopía, y entonces aquí ya era normal obtener espectros de la cromosfera y la corona solar. Aquí tenemos un espectro de, bueno, bajo por referencia, tenemos un espectro de la fotosfera solar y arriba el espectro de la corona, de la cromosfera y la corona que se tomó durante el eclipse, y entonces vemos aquí las líneas H y K de Fraunhofer, que son líneas del calcio ionizado, como en la fotosfera la tenemos en la absorción y en la cromosfera y baja corona tenemos las líneas en emisión. Ya se estaba viendo, digamos que, bueno, ya se conocía por los trabajos de Bunsen y Kirchhoff, que efectivamente las mismas líneas que vemos en absorción en un gas iluminado posteriormente son las que emite ese mismo gas cuando se excita por algún mecanismo. Entonces, digamos que ya a principios del siglo XX, estos espectros de la corona solar pues eran comunes. Pero el detalle interesante que quería comentar aquí sería que también trajeron el equipo de la Universidad de Lick, vino provisto del telescopio intramercurial de Cooker, que es un telescopio diseñado. Cooker era también un industrial adinerado de Estados Unidos que financiaba instrumentación para el Observatorio Lick, y entonces el objeto de este telescopio intramercurial era tomar fotografías del planeta Vulcano, que se suponía que existía en el interior del sistema solar dentro de la órbita de Mercurio. La historia de Vulcano se inicia, hay que retroceder a 1846, cuando se descubre el planeta Neptuno. El planeta de Neptuno fue el primer planeta que se descubrió con métodos teóricos. Cuando Herschel descubre Urano a finales del siglo XVIII, pues a medida que se va observando Urano y se va trazando la órbita de Urano, pues se ve que la órbita que se observa no coincide con los cálculos teóricos de la mecánica celeste, que en la época ya estaba muy desarrollada, y que Urano no iba por donde debería ir de acuerdo con la mecánica celeste. Entonces, Le Verrier, del Observatorio de París, y también Adams, astrónomo inglés, proponen que
las anomalías de la órbita de Urano se debían a la existencia de un planeta exterior, cuya gravedad era la que perturbaba precisamente esa órbita. Ambos calcularon dónde debería encontrarse ese planeta para explicar las anomalías observadas en Urano, y efectivamente cuando se observó en la posición indicada por Le Verrier, fue Gall en el observatorio de Bonn, que la misma noche que recibió la carta de Le Verrier indicándole la posición, pues encontró el planeta Neptuno a menos de 1 grado de la posición calculada por Le Verrier. Adams no tuvo tanta suerte, se dirigió a Neville Maskelyne, el astrónomo real inglés de la época, que no le hizo ningún caso. En cualquier caso, el cálculo más preciso era el de Le Verrier. Claro, una vez obtenido este éxito notable de repercusión internacional, pues Le Verrier se dedicó a estudiar las anomalías del movimiento de Neptuno, del movimiento de Mercurio. Hay un fenómeno que es el avance del perihelio de Mercurio, que es que, bueno, el movimiento, la línea del semieje mayor de la órbita de Mercurio gira debido pues, a la influencia del resto de los planetas del Sistema Solar. Entonces, los cálculos de mecánica celeste de la época indicaban que ese giro, calculado teóricamente, era diferente del observado, que es lo que se conoce y que fue uno de los elementos que se citan cuando, al final de la física clásica y antes del advenimiento de la teoría de la relatividad, pues uno de los problemas que había, que digamos que el avance del perihelio de Mercurio no se podía explicar con las técnicas, con el conocimiento de la interacción gravitatoria que se tenía en la época. Entonces Le Verrier repitió el cálculo que hizo para Neptuno y propuso que ese movimiento anómalo podía deberse a un planeta interior a la órbita de Neptuno, de Mercurio, cuya gravedad perturbaba ese movimiento. Y entonces, bueno, se empezó la búsqueda de ese planeta, se le dio el nombre de Vulcano, por su cercanía al Sol, y bueno, lo que propuso Le Verrier es que esa anomalía podía explicarse o bien con la existencia de un planeta interior a Mercurio, o bien con la existencia de un cinturón de asteroides interior también a la órbita de Mercurio, a los que se dio el nombre de vulcanoides. Entonces, a finales del siglo... Bueno, hubo también, además, a finales del siglo XIX, un astrónomo que dijo haber observado Vulcano, que presentó una observación de este planeta Vulcano en tránsito por delante del Sol y que fue aceptado por la comunidad científica. Entonces, en parte por esta observación y en parte por el enorme prestigio que tenía Le Verrier, pues a finales del siglo XIX, una parte importante de la comunidad astronómica pensaba que efectivamente había un planeta dentro de la órbita de Mercurio. Y por eso en libros de texto, en imágenes como la que tenemos aquí, pues aparece ese planeta cuya existencia se daba prácticamente por cierta. Pero claro, solo se había observado una vez, aparentemente, se quería obtener más observaciones y por eso en los eclipses de Sol de finales del XIX y principios del XX, pues se intentaba tomar fotografías para encontrar Vulcano. Obviamente no lo encontraron porque no existía. La solución al problema del avance del perihelio de Mercurio pues vino con la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Si tenemos en cuenta la deformación del espacio-tiempo producida por la masa del Sol, pues efectivamente con cálculos ya relativistas teóricamente se reproduce el movimiento que se observa del avance del perihelio de Mercurio. Entonces, ya con el advenimiento de la teoría de la relatividad, ya Vulcano y los vulcanoides pues desaparecieron de toda la bibliografía astronómica hasta la fecha, porque realmente no había nada por ahí. Bien, pero ya una vez, ya que entramos con la teoría de la relatividad, y con esto ya acabo esta parte histórica, pues claro, una vez publicada la teoría de la relatividad en 1916, pronto se propone que, dado que esta teoría de la relatividad sí que hablaba de esa curvatura del espacio-tiempo que podía desviar los rayos de luz, pues se propone que en un eclipse total de Sol que iba a haber en 1919 era adecuado, porque había dos estrellas cercanas al limbo solar durante el eclipse, era adecuado para comprobar si efectivamente la gravedad del Sol curvaba las trayectorias de la luz de las estrellas, ¿no? La situación sería esta. Si tenemos, bueno, aquí la gráfica es muy exagerada. Si tenemos la posición real de la estrella que se curva, la luz que viene de la estrella se curva en su paso por el Sol, pues el observador desde la Tierra no observará la estrella en su lugar, sino que lo observará en una posición aparente desplazada
con respecto a su posición real, bueno, a su posición en ausencia de la presencia del Sol en el cielo. Entonces se hicieron cálculos de cuál tenía que ser esa desviación. De hecho, hubo cálculos a partir de gravedad newtoniana. El propio Newton ya propuso que quizá la gravedad podría curvar también las trayectorias de la luz. De hecho, Newton tenía una teoría corpuscular de la luz, ¿no?, que quedó desfasada, pues, sobre todo con los trabajos de Huygens y posteriormente en el siglo XIX con todos los estudios de los fenómenos ópticos de difracción e interferencia que son propios de las ondas. Pero Newton sí que proponía una teoría corpuscular de la luz, y luego a principios del siglo XIX pues hubo un cálculo también, considerando que la luz podía tener cierta masa, que podía producir una desviación que se estimaba o se calculó como de un poco inferior al segundo de arco. Los cálculos en relatividad general pues hablaban de un ángulo de deflexión exactamente el doble, casi 2 segundos de arco. Y bueno, y podía ser que no hubiese deflexión, ¿no?, y las estrellas siguiesen en su sitio. Eran las 3 posibilidades que había que observar, y para ello pues se realizaron observaciones, se tomaron también fotografías del Sol durante el eclipse. En este eclipse, cuyo trazo recorrido a lo largo de la Tierra lo tenemos aquí, hubo una expedición en la cual participó el físico británico Arthur Eddington en la isla del Príncipe, cercana a Guinea Ecuatorial, y hubo una expedición también a Brasil, a Sobral. Ambos tomaron imágenes. Bueno, aquí tenemos una foto de Eddington con Einstein, pero ya en tiempo posterior, ¿no?, en el 1919 ambos eran bastante más jóvenes. Y tenemos aquí la fotografía que se tomó en el eclipse, en el cual se pueden ver, porque están marcadas, ¿no?, si no nos costaría encontrarlas, pero efectivamente se pueden ver 2 estrellas próximas a la posición del Sol durante el eclipse, y que se pudo determinar astrométricamente su posición, y se vio que efectivamente, esto es la imagen de una de ellas muy, muy ampliada, esta es la imagen la posición que aparece en la fotografía, y esta es la posición que debería tener, la posición astrométrica que tenía la estrella, pues según los catálogos de la época. Efectivamente, había un desplazamiento apreciable que, cuando se tomaron las medidas oportunas, pues coincidía prácticamente con la predicción de la teoría de la relatividad general, que era este ángulo de deflexión de aquí. Y esto fue una de las primeras pruebas observacionales de la relatividad general. Bien, y con esto acabo esta parte histórica. En fin, hay muchísimas más historias que contar sobre los eclipses de Sol, pero bueno, he querido establecer unas pinceladas pues por lo notables que fueron en la historia de la física o en la historia local, ¿no?, de observaciones en la Comunidad Valenciana, y con participación de científicos valencianos. Y ya para acabar, pues observar el eclipse de este verano. ¿Qué hay que hacer cómo tenemos que organizar nuestra observación del eclipse de Sol del 12 de agosto? Explicaré ahora los pasos que tendríamos que seguir, pero antes indicar que nuestra búsqueda del sitio ideal para la observación pues nos pueden ayudar herramientas que tenemos en la red, que han sido puestas a disposición pública en la red, y en particular tenemos esta página web del Instituto Geográfico Nacional, con esta dirección de aquí, donde para cada uno de los 3 eclipses pues hay herramientas que ahora comentaré que nos permiten seleccionar un lugar adecuado para la observación del eclipse. Y también el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia también ha hecho pública pues una serie de herramientas para la observación del eclipse, y también propuesta de prácticas y actividades tanto educativas como divulgativas para la observación del eclipse. Entonces, ya yendo al grano, ¿cuál sería el sitio adecuado para observar el eclipse? Hay que tener en cuenta 3 factores. El primero, hay que estar dentro de la zona de totalidad, obviamente. Esta es la zona de la totalidad. Si nos situamos fuera de esta zona de totalidad, observaremos un eclipse parcial muy avanzado, ¿no? Digamos que en esta zona de aquí veríamos el 99% de la superficie del Sol ocultada, 98, 97 y así sucesivamente. Pero vaya, si no estamos muy lejos vale la pena desplazarse, porque aunque veamos un poco
aunque el eclipse sea casi total, sea muy profundo, no nos perderemos este espectáculo de la cromosfera y la corona, que es lo más interesante de ver durante el eclipse de Sol. Entonces, conviene, en el lugar que identifique, que tengamos previsto, pues situarse dentro de esta línea de la totalidad. Vemos aquí en las herramientas que he citado, tanto del geográfico como del observatorio, pues podemos ampliar este mapa para estar seguros de que nuestra localidad pues pilla dentro o fuera de la zona, ¿no? Aquí tenemos una zona ampliada de la Comunidad Valenciana, esto sería la línea de la centralidad, y aquí sería el límite sur de la zona de visibilidad. Podemos hacer la ampliación que queramos para ver si nuestra casa, nuestro pueblo, el lugar donde querríamos observar, pues se encuentra en la zona de totalidad o no. Bien, el segundo elemento más importante, una vez asegurados que estamos en la zona de totalidad, tiene que ver con el hecho de que el eclipse tendrá lugar a las 8:30 de la tarde, es decir, poco antes del anochecer. Por tanto, tenemos que tener el horizonte oeste, donde se pone el sol, completamente despejado. Yo intenté hacer, pues, con el Stellarium, con un software planetario muy popular, pues situándome en Burjasot, tomar una imagen del eclipse en el momento de la totalidad, y lo que me encontré es esto. Como el Stellarium incluye un paisaje, pues en ese paisaje del Stellarium había árboles y había casas que tapan el eclipse. Afortunadamente tiene herramientas para cambiar el paisaje y para quitarlo del todo, y entonces si quitamos el paisaje, tenemos claro que el eclipse se produce a algo menos de 5 grados de altura sobre el horizonte. Entonces, es muy importante que el sitio en el que tengamos pensado observar el eclipse tiene el horizonte oeste completamente despejado, ¿no? Porque tendrá lugar el eclipse a muy poca altura sobre el horizonte antes de anochecer. Hay una herramienta también del geográfico que nos permite digamos, un estudio preliminar de si el sitio en el que pensamos observar el eclipse es adecuado o no. Es también una herramienta, podemos poner aquí una localidad, pero luego también es un mapa que podemos ir ampliando, y entonces tiene una facilidad donde nos indica en el lugar que tenemos previsto si el eclipse será observable o no. De hecho, este es el lugar que yo tenía seleccionado para observar el eclipse desde hace tiempo. Ya el verano pasado me di cuenta que no servía, porque observando en torno al 12 de agosto, pues vi que había una montaña que tapaba el sol, ¿no? Que el eclipse a las 8:30, un 12 de agosto, el sol estaba por debajo del horizonte físico. Entonces esto lo podemos ver aquí, como efectivamente aquí tenemos el trazo orográfico, tenemos aquí la altura del sol y ya la herramienta nos dice que el eclipse no va a ser visible. Entonces hay que buscar otra zona, aquí tengo otra zona localizada en las cercanías, donde efectivamente ya dice que el eclipse sí que será visible. Entonces podemos utilizar esta herramienta para un estudio preliminar. Insisto en que conviene desplazarse al sitio con cierta antelación, porque esta herramienta únicamente tiene en cuenta el perfil orográfico, pero no tiene en cuenta si hay árboles, si hay casas, si hay edificaciones. Entonces nos puede pasar como con el Stellarium, que el horizonte sea adecuado, pero que tengamos allí unos árboles o tengamos un edificio de 15 pisos que no nos deje ver el eclipse. Entonces esta es, digamos, es la cuestión más importante. El sol estará muy bajo, hay que estar seguros de que tenemos el horizonte oeste despejado, donde se va a poner el sol. No exactamente oeste, aquí en el planetario vemos que el azimut tenía el oeste, bueno, el oeste exactamente está por aquí, es un poco noroeste. Bien, y una vez tenidas en cuenta estas dos circunstancias, pues ya la tercera cuestión es precauciones para protegernos la vista, porque observar directamente al sol daña la vista. No es que el sol durante el eclipse, durante la parcialidad, sea especialmente peligroso. La cuestión es que a nosotros nunca se nos ocurre mirar al sol, porque nos hace daño en la vista si lo miramos. En cambio, en el eclipse, cuando está progresando el eclipse, sí que miramos al sol porque queremos ver cómo avanza la parcialidad y ver si está llegando ya la totalidad. Entonces, si miramos durante mucho tiempo al sol, pues nos podemos hacer daño en los ojos. Por tanto, conviene proveerse, si es posible, de gafas
como estas, aquí, de gafas, para observar el eclipse, a ser posible homologadas, ¿no? Aquí tenemos una norma, todas las gafas son homologadas, tienen la norma ISO correspondiente y el símbolo este de la Comunidad Europea. Hay técnicas, digamos, tradicionales como usar radiografías, vidrio de soldador, en fin, en otros tiempos negativos de fotografías, de carretes fotográficos, hoy nadie tiene negativos de carretes fotográficos, pero bueno, esto puede servir, pero es peligroso. Es peligroso porque aunque nos permita mirar el sol, no filtra adecuadamente la radiación ultravioleta, que es la que puede ser más dañina para la vista. Entonces, de ser posible, conviene que nos hagamos con gafas homologadas para, durante la parcialidad, mientras avance la parcialidad, podamos seguir el desarrollo de esta parcialidad. En el momento de la totalidad sí que podemos quitarnos las gafas durante 1 minuto y medio para disfrutar del espectáculo de la cromosfera y la corona solar. Si queremos observar con algún instrumento óptico, pues conviene equiparlo también de los filtros correspondientes, ya sean telescopios, prismáticos, cámaras fotográficas, y esos filtros se deben colocar delante del objetivo, como aparece también aquí, delante del objetivo, y no en el ocular. De hecho, creo que ya no se venden porque es peligroso, pero antiguamente sí que se vendían filtros solares que uno ponía en el ocular del telescopio. Esto funciona, pero es peligroso porque si no ponemos un filtro delante del objetivo, se acumula mucha energía sobre el filtro, la temperatura sube y puede llegar a romperlo. Y si se rompe el filtro en el momento en que estamos observando, pues puede producir una lesión seria en el ojo. Y bueno, y si no tenemos los filtros adecuados para proteger nuestros instrumentos, pues también podemos utilizar la técnica de la proyección, ¿no? El sol tiene bastante luz, con la luna también se puede hacer, pero con el sol, en lugar de mirar, lo que podemos hacer es proyectar la imagen sobre una pantalla que colocamos a un lado del telescopio, detrás del telescopio apantallándolo para que no le dé la luz, y entonces con esta técnica de proyección también podemos seguir el desarrollo de la parcialidad y ver pues cuando nos vamos acercando ya a la totalidad. Bien, y esto es todo. Espero que podáis disfrutar todos de una buena observación del eclipse del 12 de agosto. Y ahora pues quedo a vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, moltíssimes gràcies per la superinteressantíssima xerrada. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud? Bueno, Juan, muchísimas gracias. La pregunta es la duración. ¿Cuánto va a durar, digamos, en el entorno de Valencia, Castellón? Estamos hablando de 1 minuto, 30 segundos. Aproximadamente minuto y medio. Minuto y medio, sí, dependiendo un poco de la zona, pero aproximadamente minuto y medio. Muy bien, gracias. La parcialidad dura sobre 1 hora antes y 1 hora después. O sea que sobre las 7:30, un poco más tarde, empieza la parcialidad. Claro, la salida del eclipse no la podremos ver, porque el sol se pondrá enseguida. Pero para ver la parcialidad antes del eclipse, pues como 1 hora antes. Juan, muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante, además nos viene muy bien. Yo te quería preguntar primero sobre algún fenómeno interesante que pueda producirse por el hecho de que sea al atardecer, alguna cosa interesante en la que fijarse o algún... Es que, bueno, no sé si por el hecho de ser al atardecer veremos algún fenómeno también con la atmósfera terrestre o al sol un poco más grande, o ahora, no sé, bueno... Yo creo que va a ser un poco al contrario, que precisamente por lo bajo que va a estar, pues los efectos van a ser mínimos, ¿eh? No es lo mismo cuando desaparece el sol al mediodía o el sol cuando está alto, que entonces sí que digamos que es un shock, podríamos decir, pues para la fauna hay una bajada de temperatura. Claro, con el sol ya muy bajo y cercanos al crepúsculo, pues yo creo que en la casuística pues, relativa a comportamiento de animales, a bajada de temperatura, será menor. Y no creo... Básicamente va a ser un inconveniente, no es una pena que sea tan tarde, ¿no? Porque no creo que suponga nada especial el que sea tan tarde. El año que viene es a las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Hay que ir a Cádiz.
o al Cabo de Gata. El Cabo de Gata, el problema es si hay sitio, ¿no? Porque es ahí justo, y a ver si... Era simplemente también el tema del horizonte. Esta herramienta que has comentado la he estado utilizando también, pero me daba un poco de miedo en algunas zonas, por ejemplo, como Madrid. Yo no lo voy a ver en Madrid, pero por amigos y familia. Llega hasta 20 kilómetros. No sé si más lejos, por ejemplo, en el caso de Madrid, la sierra, que está justo donde atardece, no está a 20 kilómetros en muchos sitios, pero en la herramienta te pone que puedes verlo, pero al menos así de primeras pensaría que no, por el hecho de tener a 60 kilómetros. Claro. Vale. Madrid, la ciudad de Madrid queda fuera. Sí, lo decía más por el... Hay que irse a la Comunidad de Madrid, más al norte, sí. Pero claro, yo no he hecho pruebas con la herramienta, si te sitúas aquí, si te da también la elevación, quizás sí, porque supongo que serán juntar bases de datos topográficas con las geográficas, ¿no? Entonces habrán programado la altura. Por eso hay que... Por el límite que da de altura, por 20 kilómetros, y ya te pone la altura hasta 20 kilómetros en el entorno en el que estás mirando hacia el sur. Pero más allá de 20 kilómetros no te pone la altura. Entonces igual sí que lo han limitado a la zona donde será posible. Yo es que no he probado a mirar fuera de la zona de totalidad. Sí, bonito. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Yo te voy a hacer una pregunta que tengo en la cabeza, porque me ha interesado también, me lo está estudiando, digámoslo así, ¿no? Entonces entiendo que en la duración del eclipse se combina, por un lado, el tamaño de la mancha, obviamente, que has dicho unos centenares de kilómetros, y claro, también el movimiento tanto de la Luna como de rotación de la Tierra, que van en el mismo sentido, entiendo yo, ¿no? Entonces, ¿es correcto decir, por ejemplo, que en el Ecuador, si la umbra va recorriendo una línea a lo largo del Ecuador, la duración del eclipse tiende a ser mayor en el Ecuador que en los polos? ¿Eso sería algo como una tendencia general o habría que estudiarlo caso por caso? Como consecuencia que las velocidades se restan más, pregunto. Yo diría que sí, pero tendría que pensarlo con cuidado. No, es un cálculo que... De hecho, y no he traído gráficas, en la conferencia que nos presentó Graham Jones en el observatorio sí que hablaba de esta frecuencia de eclipses en función de la latitud. Y sí que hay una dependencia importante con la latitud, una dependencia notable con la latitud. Normalmente son más frecuentes en latitudes intermedias, pero eso es porque, claro, la sombra es más alargada y entonces abarca una población más grande. Efectivamente. Claro. Efectivamente, sí, yo pienso que sí, que no lo he estudiado con cuidado, pero efectivamente, pensándolo, yo diría que sí es así. ¿Querías preguntar algo? Sí, el grado de elevación, has dicho, sería 5 grados del horizonte. 5 grados del horizonte, sí. Entonces sería conveniente estar en altura también. También, si tenemos el horizonte, a esta altura tenemos el horizonte físico hacia abajo, pues... Yo he llegado a ver la Cruz del Sur entera desde Tenerife, desde el observatorio de Itaña. Y la estrella de más al sur está por debajo del horizonte astronómico. Pero ahí hace que uno mira hacia abajo y también juega a favor la refracción de la atmósfera. Dentro de la observación en la franja de totalidad, ¿influye en qué extremo de la franja te sitúes? Si estás por ejemplo, en la imagen si estás en el centro o en uno de los extremos. Sí que influye. Cuanto más hacia esta zona norte estemos, más altura tendrá el Sol sobre el horizonte. La duración, digamos que estas líneas que aparecen aquí son líneas de duración, sí, durará algo más, pero digamos que los límites son muy cercanos, ¿no? Entonces, cuanto más vayamos hacia esta zona, algo más de duración habrá y más altura sobre el horizonte
tendrá el Sol. Entonces sí, únicamente por estas consideraciones, lo mejor sería irse al norte. Y de hecho mucha gente pues ha tomado esa opción, ¿no? Ha tomado esa opción pues de buscar ese sitio en León, en Asturias, porque esa será, en términos geométricos, por así decirlo, la zona más favorable. Luego está también si queremos hacer consideraciones de nubosidad media en agosto, pero esto siempre es muy incierto. Bueno, aquí sí, fíjate que en Valencia ya tenemos una duración un poco menor. Entonces, cuando vayamos más hacia esta zona, también aumenta la duración. Pero en fin, no veo aquí en... No, pero son cosas de un minuto. Entre Valencia... en Valencia dura un minuto. En Valencia dura un minuto y en esta zona minuto y medio. Nada. Un vértice geodésico y te dice el tanto por ciento del eclipse. Por ejemplo, ¿hay diferencia de que ponga 100% o 99,99%? ¿O esa diferencia? Claro, si vamos al límite, yo diría que si no es total sí que hay diferencia. Porque aunque veas muy poca cromosfera, muy poca fotosfera, es que brilla mucho. Pero claro, si ya nos vamos a un 99,99, pues ahí ya no sabría decir. Un 99,0, no, ahí no. ¿Hay más preguntas? ¿No hay más preguntas? Sí, fantástica la charla, muchas gracias. No, es que tengo una pregunta curiosa de la parte histórica que me llama la atención, que Cristóbal Colón en el cuarto viaje utilizó unas tablas para predecir un eclipse e influir en los indígenas de la isla de Jamaica. Me llama la atención cómo se calculaba con tanta precisión en el siglo XVI o incluso antes. Los eclipses, vamos. ¿Qué métodos se utilizaban o...? Ahí utilizaban sobre todo el Saros, el ciclo de Saros de repetición de los eclipses. Porque el Saros de repetición de los eclipses, los eclipses se repiten de forma cíclica. Porque como lo que influye en el eclipse es, por una parte, la lunación, que sea la luna nueva, y por otra parte, que la luna esté en sus nodos, pues nosotros podemos calcular lo que se llama el mes lunar, que es el mes de la lunación, el intervalo entre dos lunas nuevas, y lo que se llama el mes draconítico, que es el intervalo de tiempo entre dos pasos de la luna por uno de sus nodos. Entonces, en un periodo de 18 años y 11 días, coinciden exactamente un número entero de meses draconíticos y un número entero de meses sinódicos. Entonces quiere decir que cada 18 años y 11 días la secuencia de eclipses se va repitiendo. Lo que pasa es que si calculas ese intervalo en días, el resultado en días lo calculas exactamente, la parte fraccionaria es de un tercio de día. Entonces eso quiere decir que cada 18 años y 11 días se repite la secuencia de eclipses, pero que se desplazan 120 grados sobre la Tierra. Cuando han pasado 3 saros, pues se vuelve a la situación actual. Perdón, a la situación inicial. Entonces estas cuestiones ya se conocían desde el antiguo Egipto y desde Babilonia, desde las civilizaciones babilónicas. Y de hecho hay, en fin, algún texto que dice que Tales de Mileto ya llegó a predecir algún eclipse, aunque eso lo ponen en duda, ¿no? Porque claro, digamos que si usas solamente el Saros, te dice que va a haber un eclipse, pero no te dice dónde. Y entonces esa predicción de Colón, pues bueno, probablemente él sí que conocía, sí, pero Colón tenía bastante formación en estas cuestiones, sí que conocía estas periodicidades y yo creo que ahí influyó un poco de suerte también, ¿no? Porque para decir que va a haber un eclipse total y a verlo, yo creo que con tanta precisión no se podía. Se podía calcular que iba a haber un eclipse más o menos por la zona. Por estas periodicidades, ¿no? Por estas periodicidades y tirando de tablas de eclipses históricos.
pero bueno, los cálculos del movimiento de la Luna en la época, de hecho se tardó 2 siglos, es todo el problema de la navegación astronómica, ¿no? Que la determinación de la longitud por la técnica de las distancias lunares no se hizo hasta el siglo XVIII, hasta las tablas del movimiento de la Luna de Tobias Meyer, que son las primeras que daban posiciones de la Luna con la suficiente precisión. Entonces, aunque no estudió ese problema concreto, yo estoy casi seguro que utilizó las periodicidades conocidas de la secuencia de eclipses. ¿Hay alguna pregunta más? Pues nada, despedimos al profesor. Gracias.